Gracias, Señor. Gracias por el aprendizaje, gracias por la sabiduría. Si hay algo de lo que no entendamos, Señor, te pedimos a vos en que nos des la sabiduría, la gracia, el entendimiento sobre todas las cosas. Y con esta gracia, Señor, que le estás dando a Miguel, Señor, que vendrán desde ahora en adelante, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, y que tú estés sanando, Señor, todo malestar, Señor, sea de virus, sea de bacterias, sea de lo que sea, Señor, pero que tu sangre preciosa sea la que limpia cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Padre, doy gracias por este tiempo. Ponemos esta reunión en tus manos para que nada se interponga, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros y que tengamos este tiempo agradable para ti, Señor, en estar juntos y escuchar lo que Miguel nos vaya a decir, Señor. Amén, Señor. Entonces, vamos a continuar esta noche con el estudio que venimos haciendo de andar en el Espíritu. Es un tema tremendamente importante y vamos a dedicarle bastante tiempo. Hoy estaba pensando de no avanzar demasiado rápido, de manera de que pudiéramos entender bien esto, aunque yo les pediría que todos estén orando por esto que estamos compartiendo de la palabra, porque realmente es algo fundamental de la vida cristiana y también debería ser comprendido bien y por supuesto, como siempre insistimos, no solamente comprendido, sino vivido, ¿no? Voy a poner esta placa que dice, es de Gálatas 5, digo pues, está hablando el apóstol Pablo, aunque está hablando el Señor por él, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Bueno, yo quisiera empezar aclarando de que la primera parte parecería como que fuera algo impuesto, andar, suena como a mandamiento, ¿no? Y bueno, aclarar el sentido de los mandamientos de Dios. Parece que los mandamientos parece como que vemos a Dios con el dedo, haciéndonos así, señalándonos, tienen que hacer esto. Ese no es el Espíritu de Dios, sino que como dice la Escritura en el Salmo 119, Dios ha dado sus mandamientos, es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestros caminos, alumbra por donde tenemos que andar, o tantas dice sobre la palabra, el Salmo 119, tú has dado tu palabra para salvarnos. No es la intención de Dios andar autoritativamente mandándonos, sino que Él nos está guiando y nos está conduciendo para el que le responde por una vida sana, justa, con paz, con gozo, con alegría, con victoria. Ese es el sentido de lo que llamamos mandamientos de Dios. La palabra mandamiento en el castellano suena un poco fuerte, como si fuera algo obligatorio. Aquí también podría ser interpretado de esa manera, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Yo digo que esto es prácticamente imposible de hacer. Quiero levantar de todos
la condenación que podría sufrirse, en el sentido de que no estoy andando en el espíritu y estoy dándole lugar a la carne. No, ese es el espíritu de la palabra, de andar en el espíritu, como tampoco era lo de los mandamientos. Es no es una orden, es una orientación, es una revelación de cómo deberíamos estar andando. Entonces, también les digo que este es un proceso que ahora vamos a ver, bastante profundo, muy profundo en la vida de cada ser humano, de cada cristiano, que va a las raíces mismas de la persona, y entonces no es algo muy sencillo, pero sí es posible. Fíjense qué importancia le da esta palabra también a lo que dice el deseo, porque dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, es decir, el deseo del espíritu, es contra la carne. Realmente va a andar en el espíritu aquel que quiera hacerlo. No porque sea algo optativo, sino porque realmente de nuestro corazón debería haber un gran deseo, un profundo deseo de andar en el espíritu y no darle lugar a la carne. No por el miedo, el temor de desobedecer un mandamiento, sino por amor a Dios. Los mandamientos nos unen a Dios. Acuérdense lo que dijo Jesús, que el que me ama, guarda mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos es porque no me ama. Entonces, el mandamiento de Dios genera una relación de amor con Dios. Obedecemos a Dios porque le amamos. Entonces, si le amamos, también deberíamos desear andar en el Espíritu. No se olviden que aunque aquí está todo con mayúscula, el Espíritu a que se refiere esta palabra es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no vamos a desear esta comunión de andar juntos con el Espíritu de Dios? Insisto, no es algo optativo y una alternativa más. Debería ser natural de que de nuestro corazón surgiera el deseo, el interés, la disposición de querer, de desear profundamente esa comunión con el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu es tener una comunión muy estrecha, profunda y comprometida con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que así debería ser lo que hay en el corazón de cada cristiano, el deseo de andar en el Espíritu y rechazar los deseos de la carne. Así que, como decíamos en la otra clase, hay dos deseos que compiten dentro del ser humano. Los del Espíritu Santo, que tocan el espíritu de la persona, y los deseos de la carne, y recuerden que la carne es la unidad entre los pensamientos, los deseos, los sentimientos, la voluntad y el cuerpo, la carne misma. No se olviden que a partir del nuevo nacimiento, como explicamos en la clase pasada, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios entra por la entrega a Dios y por el bautismo en la persona
y empieza a trabajar en el espíritu humano de manera de separar esa unidad perniciosa que hay entre el alma y los apetitos de la carne, los apetitos del cuerpo. Ahora el cuerpo debería responder al Espíritu Santo, y nuestro espíritu debería responder al Espíritu Santo también. Así que andar en el Espíritu significa también una separación, un, digamos, distanciamiento entre los deseos de la carne, que son los deseos del alma. La relación entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano hace que se produzca una separación entre el alma y el cuerpo. Esa separación es invisible, ya que el alma también lo es, pero ahora hay como una competencia dentro del cuerpo. Decía que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el alma es los deseos, la voluntad y los sentimientos de la persona. Entonces acá dice, no satisfagan los deseos de la carne. Esa voluntad, especialmente, que forma parte del alma humana, es la que compite con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y nuestros deseos y nuestra voluntad quiere hacer lo que queremos. Por eso dice aquí, estos se oponen entre sí. Se oponen, el Espíritu Santo nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos una voluntad propia que generalmente, no siempre, pero generalmente, la mayoría de las veces, se opone a la voluntad de Dios. Entonces, hay ahí una batalla, una competencia, una rivalidad entre lo que es de Dios y lo que es del ser humano. Aquí tenemos otra palabra que nos ayuda mucho y que nos va llevando hacia cómo va a ser esto de andar en el espíritu. Entonces dice aquí, si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si estuviesen en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad, en el duro trato del cuerpo, pero fíjense lo que viene acá, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí hay dos temas tremendamente importantes, empiece por el de atrás. Cuando decimos de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, empezamos a actuar tratando de no hacer lo que son nuestros deseos y luchar para hacer lo que quiere Dios. Realmente esa es la actitud y la reacción de casi todo cristiano cuando se entera de esto de andar en la carne y andar en el espíritu. Entonces dice, bueno, ahora no voy a andar más en la carne, voy a andar en el espíritu. Y no le sale, no camina, no anda, y entonces se desanima. También puede ser que se lo lleve a la condenación, en que yo soy un mal creyente,
de que deshonro a Dios, y en fin, cosas que también el enemigo pone en nuestro corazón. Aquí esta palabra dice que esa actitud de decir, esto no lo voy a hacer, esto no se hace. Bueno, caemos en el entendimiento de que mandamiento es mandonear, es autoritariamente determinar qué se hace y qué no se hace. Entonces la vida cristiana de esta manera, lamentablemente, se transforma en una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas. Y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana es la relación con el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, llegamos a Dios. Entonces, si esta es nuestra reacción, que no lo digo como una crítica, porque todos, por lo menos yo también, he caído en ese error de decir, bueno, a partir de ahora, es como decir, a partir de ahora no voy a pecar más. Está buena la actitud de decir, voy a rechazar el pecado, pero sabemos que vamos a seguir pecando, porque aún la palabra nos dice, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentirosa. Estamos en debilidad. Todavía, ¿qué pasa? Todavía no hemos muerto. Fíjense que empieza esta palabra con eso. Si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ahí está el asunto, que el andar en el Espíritu Santo nos lleva a morir a nuestra propia voluntad, a morir a nuestros propios deseos, a morir a nuestros planes y nuestros pensamientos. Y vuelvo a repetir algo que también estás diciendo. El Espíritu Santo no tiene la intención de anularnos. No es que no podemos pensar por nuestra cuenta. No es que no podemos tomar decisiones. Lo que ocurre es que Dios sabe, y nosotros también deberíamos saberlo, de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestra voluntad no coincide con la voluntad de Dios. Entonces Dios nos está advirtiendo de que no andemos en la carne, en nuestra propia voluntad, y que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es relacionarse con Dios de tal manera de que hagamos lo que Dios dice. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene la palabra, tiene su espada, que nos ayude a separar lo bueno de lo malo que hay dentro nuestro y tomar la determinación, yo no diría correcta, sino la determinación que corresponde a la voluntad de Dios. A veces nuestros pensamientos nos engañan. La palabra de Dios nos dice que el corazón humano es engañoso y creemos que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos es lo correcto. Entonces nos fortalecemos en ese pensamiento de que yo tengo razón o que lo que yo digo es así tal cual como digo, pero sin embargo, si tuviéramos la luz de andar en el Espíritu, tendríamos también el entendimiento de que lo que yo digo no es lo que dice Dios. No es así. Entonces, no tenemos que confiar en nuestro corazón porque es engañoso. No tenemos que confiar en nuestros propios pensamientos porque no son los de Dios. No tenemos que confiar en nuestra propia voluntad porque nuestra alma está contaminada, como dice acá. ¿Cómo es que se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no hagas esto, haz lo otro, no tiene nada de malo? ¿Qué tiene de malo? Esta sería otra forma de
los conceptos que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué tienen de malo? ¿Por qué no se puede? Y entonces entramos a discutir con Dios. Nuestra carne se enfervoriza y se fortalece en sí misma, en que lo que yo digo es casi, digamos así, más importante que lo que dice Dios, y que parece ser como que Dios no sabe nada. A veces, conociendo la palabra, intentamos, probamos hacer algo distinto de lo que la palabra dice, suponiendo que en este caso, en mi caso, esto va a andar bien y va a salir bien, y entonces después sufrimos las consecuencias. Yo pongo, por ejemplo, una situación de un hermano hace muchos años ya, que tenía un gran conflicto en asociarse con otra persona que no era creyente y que habían empezado un trabajo juntos y cuando él no era creyente. Después él se entrega al Señor y resulta que estaba asociado con otra persona que no era creyente. Él vivió una crisis hasta que terminó preguntando, ¿pero está mal que yo sea socio con este hombre que yo no era creyente antes y ahora? Entonces la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual con personas que no son creyentes porque nos va a ir mal, no va a funcionar. Y él, por más que se le explicó, él preguntaba a un pastor, después preguntaba a otro pastor, después preguntaba a otro hermano, y seguía adelante con su socio, que ahora había una enemistad entre ellos, había surgido. Cuando no eran dice, cuando yo no era creyente no tenía problema con mi socio. ¿Por qué motivo? Porque ambos estaban de acuerdo en los conceptos, los preceptos, como dice acá, del mundo, de mentir, de hacer esto, de hacer lo otro, de engañar, por ganar plata, bueno, montones de cosas. Pero ahora él tenía luz y sufría. Sufría porque quería quedar bien con Dios y quería quedar bien con el socio. Y muchas veces esto no coincidía. Entonces vivió esa crisis y él en un momento dijo, bueno, yo voy a intentarlo, yo voy a seguir, porque, bueno, yo voy a seguir. Todo ese tiempo que siguió, que fueron creo que un par de años más o menos, fue un tiempo de gran sufrimiento. Y el negocio empezó a venir abajo y tuvo muchos problemas familiares, con su esposa, con hijos, todos la iglesia, todos le decían que no, y bueno, al fin tuvo que admitir que lo que dice Dios, ¿qué relación hay, dice el Señor, entre la luz y las tinieblas? Ninguna, o estás en luz o estás en tinieblas. Entonces al fin, con mucho dolor de parte de él, terminó separándose. Esto le significó un perjuicio económico, pero pasado el tiempo, Dios le bendijo por esa decisión que fue dolorosa, que fue difícil, y que al fin él fue prosperado en su negocio, pero entonces es un proceso como de 5 años, 6 años, no me acuerdo bien cuánto, y hasta que comprendió que no está bien eso de probar, hacer lo que Dios dice que no lo hagas, porque te va a salir mal. Entonces esa es la actitud, la competencia que nos está explicando aquí la palabra, el enfrentamiento entre la lucha entre el espíritu y la carne, entre andar en el espíritu y andar en la carne. Y todos tenemos esa lucha y la vamos a seguir teniendo, porque ¿qué pasa? Yo
¿dónde está la clave? La clave está aquí, en estas primeras palabras. Si han muerto con Cristo. Bueno, el asunto está en que tenemos que morir a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, para poder andar en el Espíritu. Y esa muerte es un proceso doloroso. Cuando Jesús dice que el que quiere venir en pos de mí tiene que dejar todo y seguirlo, y tomar la cruz y seguirlo, no se está refiriendo, como generalmente se asocia, a que tenemos que vender todo lo material, vender la casa, vender el auto. No, no, miren, al fin de cuentas, eso es más fácil que cambiar la manera de pensar. Tenemos que dejar nuestros pensamientos, porque son erróneos, porque Dios mismo lo dice, de que no es lo que Él tiene pensado para nosotros. No hay nada mejor que el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. En la medida que vos te pongas de acuerdo con Dios y empieces a andar en el Espíritu, o continúes andando en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a ir llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, y te va a prosperar en todas las cosas. Pero si nosotros estamos luchando con Dios para sostener nuestros pensamientos y nuestras ideas, vamos a sufrir, y es como que la vida espiritual se estanca porque no estamos en relación amistosa, en relación sana con Dios, sino que estamos enfrentando a Dios, estamos eh, eh, compitiendo con Dios. Miren, es mal negocio, es una equivocación muy grande discutir con Dios. Yo recomiendo que nunca lo hagamos. No se debe discutir con Dios. Dios tiene razón siempre. Dios sabe todo. Dios es el creador y Dios es sabio, justo en todos sus caminos, y es imposible de que Dios esté equivocado. Lo que tenemos que admitir que estamos equivocados somos nosotros en nuestra manera de pensar. Pero resulta que nos chocamos con que no estamos muertos. No hemos muerto al pecado como debería ser, digamos, completamente. Y entonces no estamos muertos en Cristo y estamos todavía pataleando, o estamos haciendo como esos pescados que los sacan del agua y saltan arriba de la arena, pero no se terminan de morir nunca. Nosotros tenemos esa actitud también de seguir peleando, de seguir discutiendo con Dios, de seguir enfrentándonos. Y es una pena vivir la vida cristiana de esa manera. Entonces, hermanos, yo voy llegando a esta conclusión que dice acá: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no más yo, dijo el apóstol Pablo, sino Cristo en mí. Esta muerte, en la muerte que es una muerte interior, una muerte espiritual, una muerte a nuestro yo, a nuestra personalidad, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Bueno, todos somos bastante cabezones, todos somos bastante orgullosos y tenemos ese concepto sobre nosotros mismos de que lo que nosotros pensamos es la razón, es así, según como digo yo. De ahí también surgen las discusiones entre los seres humanos.
porque es interminable. Es esto lo que hacen en estos programas de periodismo y en estos programas de política. ¿Y por qué? Porque no terminan nunca la discusión. Nunca se llega a nada. ¿Por qué? Porque no buscan el espíritu, buscan lo de la carne, buscan prevalecer un pensamiento humano sobre otro pensamiento humano. Entonces la discusión es interminable. No se llega a nada. Lo que es positivo y efectivo es darse por muerto. Ahora, ¿cómo es un muerto? Ustedes fíjense en el sentido físico, lo que es una persona muerta, ¿no? La persona muerta está desconectada de lo que está sucediendo. Uno le habla, no contesta. Uno lo quiere mover, no se mueve. Uno quiere conversar con él, no puede. Pues parece medio de sueño lo que estoy diciendo, pero es así. El muerto está muerta. No tiene voluntad propia. No tiene reacciones. No reacciona. Uno lo pincha y no pasa nada. Entonces, en el sentido espiritual, morir a la carne para vivir, como dice acá, vivos para Dios en Cristo, es un proceso que nos lleva tiempo y nos lleva sufrimiento. ¿Por qué motivo? Porque somos orgullosos. No queremos morir. Entonces, como estaba diciendo recién, estamos como esos peces que se transformaron en pescados ahí, saltando ahí en el medio de la arena, pero no queremos, no nos damos por muertas, como esos caballos que no son manchas y hacen lo que quieren y van para donde les parece y no responden. Entonces así, esas figuras un exageradas quizás, es como nosotros nos relacionamos con Dios. Dios tiene paciencia, Dios es grande en misericordia, Dios es amor, Dios nos espera, Dios nos sigue bendiciendo, aun cuando estamos en desobediencia, nos sigue bendiciendo en su misericordia. Pero esa no es la verdadera manera de vivir la vida cristiana. No tenemos que vivir por la misericordia y por la paciencia de Dios. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, tenemos que vivir en Cristo. Entonces, para eso, tenemos que dar por muerta nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, nuestras ideas, y esto no es anularnos, esto es cambiar algo que no funciona por algo mejor. Dios no nos está anulando, nos está dando algo más grande, algo mejor, algo más hermoso, algo sano, algo que nos va a llevar, como dije recién, dice la palabra, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces, no es que Dios nos anula, Dios nos da algo mejor y más grande, más poderoso, más efectivo, que es la vida en el Espíritu. Nosotros tenemos una actitud errónea con respecto a Dios, de que Él nos quiere anular, de que Él nos quiere impedir hacer lo que queremos. Pero Dios lo hace de impedirnos hacer lo que queremos. ¿Por qué motivo? Porque no nos hace bien, porque nos va a perjudicar hacer lo que nosotros queremos. Y Él quiere hacernos bien y quiere darnos algo más grande de lo que nosotros podemos lograr por nuestra propia cuenta. Así que lo que Dios tiene para nosotros es más grandioso, más glorioso, más perfecto, más hermoso de lo que nosotros podemos lograr por nuestra propia fuerza o nuestras propias voluntades.
no es que nos anula, nos bendice, nos da algo más de lo que tenemos. Que eso no es anular, sino eso es bendecir. Entonces quisiera mostrarles en este camino que es un camino de paz, es un camino de tranquilidad. Les aseguro, hermanos, dice el apóstol Pablo, por la gloria de Dios, que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Tengan en cuenta esta palabra que está en 1 Corintios 15:31. Pablo es muy sincero. Él dice que si cada día muere, es porque no terminó de morir todavía. Todos los días tenemos que morir a algo en la carne. Tenemos que morir a algo que no nos gusta morir, que todavía no hemos soltado, que todavía estamos agarrados, que estamos ahí apoderados de eso. Miren, si el apóstol Pablo nos está diciendo que cada día muere, es porque llegó hasta el fin. Fíjense esta otra placa que sigue acá, ¿no? Dice, hermanos, también habla Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Que andemos en el Espíritu, que andemos en Dios. Entonces, Pablo reconoce que cada día muere. Pablo reconoce que no lo alcanzó, pero que no está mirando para atrás acerca de sus errores, sus pecados o sus fracasos. Está mirando para adelante, olvidando lo que queda atrás, y se extiende, se hace lo posible por llegar a la meta, que es Cristo, el premio del llamamiento de Dios. Entonces, tengamos esta paz, tengamos esta consolación de que hombres más grandes que nosotros, como el apóstol Pablo, les ha costado morir cada día y que le ha costado toda la vida seguir hacia adelante en el andar en el Espíritu. No es algo instantáneo, no es algo que yo tomo la determinación y a partir de ahora es así, porque ya les dije, esa manera, como nos aclaró la palabra, es decir, no lo voy a hacer más, es la manera más fácil de fracasar. Cuando decimos no lo vamos a hacer más, es porque pronto vamos a caer en lo mismo. Entonces, andar en el Espíritu, yo quisiera que esta tarde quede esto presente, es morir a la carne para que el Espíritu gobierne sobre nosotros. Esta muerte, como estamos viendo en la palabra, nos resulta dolorosa, nos resulta difícil, nos resulta una lucha, una enemistad, como dice la palabra del principio. Hay una enemistad entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Hay un enfrentamiento, hay una lucha, pero la manera de andar en el Espíritu no es la de decir no lo voy a hacer más porque eso es de la carne, no es del Espíritu. En la próxima clase, la próxima vez que nos encontramos, vamos a entrar en efectivamente cuáles son las demandas, cómo es la forma de andar en el Espíritu. Pero lo primero que tenemos que lograr en nuestra decisión es esta claridad de que tengo que morir a la carne, que tengo que morir a mis pensamientos, que tengo que morir
a mi voluntad, para que la voluntad de Dios se manifieste en mi vida. Y esta palabra también nos alienta mucho. Dice, estamos persuadidos en esta, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Día a día, la vida cristiana debería ser de victoria en victoria, ir creciendo, ir extendiéndose, dice Pablo, ir yendo para allá. Olvidarse de los fracasos, de los errores, del pecado y no dejarse condenar por eso y seguir adelante, extendernos hacia adelante. Por supuesto que sobre el pecado hay que confesar y pedir perdón, pero no digas, no lo voy a hacer más, porque el pecado mora adentro tuyo, está ahí. Y la forma de hacer que muera es por obra del Espíritu Santo y no por una declaración tuya. El pecado no deja de ser pecado. Y nosotros no dejamos de ser pecadores porque digamos, yo no voy a hacerlo más. Porque eso es una declaración carnal que surge de la voluntad humana, y lo que surge de la voluntad humana termina en fracaso. Y ese fracaso, vuelta a vuelta, al final puede terminar en desanimarnos y decir, no voy a andar nunca en el espíritu, nunca voy a poder, no voy a llegar más. Y eso está mal. Pablo decía que había que olvidar lo que había pasado y seguir adelante por ver si alcanzo la meta. El andar en el espíritu es una meta que está en nuestro placer, en nuestro gozo, en la lucha, en luchar por andar en el espíritu y no que lo vamos a conseguir. Nadie puede decir sobre esta tierra, yo he muerto a la carne y ahora ando en el espíritu. Nadie puede decirlo porque está faltando la verdad. Ya dije, como dice el apóstol Juan, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces dice, todo esto le dice Juan en el capítulo 1 de la epístola, de la primera epístola. Todo esto le digo para que no pequen. Pero si pecan, porque él sabe que no podemos no pecar, que no va a ser así. Esa sería nuestra decisión personal, esa sería nuestra alegría, pero sería un logro personal, sería un logro de la carne. La carne no tiene logros, la carne tiene fracaso, la carne cae en el pecado, la carne cae y no se sostiene, porque esa es nuestra naturaleza y está contaminada por el pecado. Entonces no prospera, no va para adelante. Puede adelantar en algún momento, pero todo eso viene abajo, porque lo que está basado en la carne no está basado en Cristo. Y Jesús nos dijo que el que edifica sobre la roca, ese es el que permanece para siempre. Ahí está lo primero que tiene que quedarnos. Tenemos que morir a la carne y eso nos va a llevar, como dijo el apóstol Pablo, todos los días. Cada día morimos. Y cada día tenemos que estar dispuestos a morir, dispuestos a alargar algo, dispuestos a perder y pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho mal, pero no nos vamos a engañar diciendo yo ya he muerto a la carne, ahora no peco más, ahora ando en el espíritu, porque esa es una gran mentira que no honra a Dios y que va a venir abajo también, como toda mentira. Esta es la palabra. El que empezó en nosotros la buena obra de Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios va a hacer la obra en nosotros para que cada vez andemos más en el Espíritu y andemos menos en la carne. Dios es el que va a tener la victoria
La victoria no nos corresponde, la victoria es compartida, la victoria es de Cristo. Cristo venció y Él comparte con nosotros su victoria. Pero nosotros, si queremos tener victoria por nuestra cuenta, vamos a perder, vamos a fracasar, vamos a estar mal. Así que, hermanos, quede asentar por lo menos este principio en esta tarde, que tenemos que morir en la carne para andar en el Espíritu. Pero la obra de la muerte en la carne es del Espíritu y no la podemos lograr por la misma carne que nosotros a veces queremos utilizar como si fuera la solución. ¿Algo más? ¿Puedo compartir? Sí. Acá mi compañera va a compartir. Para resumirlo, diría yo, en mi experiencia, tantas veces leído y estudiado estos pasajes, hay dos cosas importantes que yo siempre tengo presente, y es el haber descubierto que la carne produce obras. Pueden ser obras buenas, pero también obras malas. Generalmente son obras malas, porque nosotros, por más que nos esforcemos por agradar a Dios en nuestra carne, no van a ser los frutos perfectos. Pero ¿saben qué? Lo importante es que el Espíritu produce frutos. Cuando andamos en el Espíritu, producimos frutos. Los frutos del Espíritu son los que nosotros tenemos que añorar y tenemos que desesperadamente buscar en Dios. Porque obrar cosas buenas lo podemos hacer muchas veces. Y aún en nuestra carne podemos hacer cosas buenas. Pero si lo hacemos en la carne, no sé hasta qué punto vamos a tener la bendición y la paz y la tranquilidad y decir esta es una obra buena, pero al final siempre hay algo, o puede haber egoísmo, puede haber vanidad, puede haber muchas cosas, todo es de acuerdo a lo que uno se examina. Pero cuando andamos en el Espíritu vamos a tener los verdaderos frutos. Hay una diferencia muy grande. Acuérdense, la carne produce obras, pero el Espíritu produce frutos. Una acotación. Bueno, menos mal, vieron, faltaba eso. Eso sí que es importante. Hay que tenerlo bien claro, que la carne no son obras porque son nuestras las obras. El Espíritu es fruto porque es del Espíritu, en nosotros. Esto es lo que quería decir durante una hora que Nora me lo redondeó. Esta es la cosa. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema y yo diría, ¿qué les parece si el próximo martes dedicamos un tiempo a conversar sobre esto? No tanto seguir adelante y adelante, sino vamos a hacer preguntas y conversar. En este caso, ni ahora ni yo vamos a estar hablando tanto. A ver si ustedes hablan y van diciéndonos cómo entienden esto y puedan aportando también. La experiencia de cada uno es muy valiosa y va despertándonos y dándonos luz acerca de cosas que no nos habíamos dado cuenta. El martes que viene vamos a hacer un tiempo de compartir, un tiempo de comunión, un tiempo de conversar sobre el tema y nos va a fortalecer a entender mejor todo este asunto que es de tantísima importancia. Bueno, vamos a ver quién ora. Ahora hacía falta que una hermana ore, porque oró Claudia. Yo oro una hermana para terminar con esta parte de este día. Señor, te damos gracias por todo lo que nos estás hablando en este tiempo. Gracias porque tenemos el privilegio de poder escucharte, de poder aprender más acerca de todo lo que vos nos venís enseñando y todo lo que nos hablas en la Biblia.
queremos atesorar todas estas cosas en nuestros corazones y aprender cada día más de vos, Señor, reconociendo que te necesitamos y que necesitamos que sigas siendo nuestro Maestro. Queremos, como hablábamos hoy, andar en el Espíritu y pedirte que vos nos ayudes y que nos guíes para andar en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, bendecí también a Miguel y a Nora por esto que nos están compartiendo. Gracias por su experiencia, su testimonio y su sabiduría también. Y también te pedimos por todos los enfermos, por la familia González y todos los que están pasando por esta enfermedad. Señor, te pedimos que los guardes y que puedan recuperarse prontamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.